Ahora le mostraremos paso a paso cómo se construye un termómetro. Para eso haremos dos procesos, uno que es para la construcción y otro que es opcional para la estandarización en caso de que queramos utilizar el termómetro para medir realmente temperatura. Por tanto, les presentaré los materiales de forma separada. Vamos a utilizar un envase de cristal con su tapa. Esto puede ser opcional, es decir, se puede utilizar un pote plástico o cualquier otro envase tapado, un solvete o pajilla, una pistola de silicón con su vela, agua coloreada. Esta agua yo la coloreé con tinta para impresoras, utilizando tinta azul y tinta amarilla para dar este color verde. Pueden utilizar tinta de lapicero o cualquier otro tipo de colorante que tengan en casa. Una regla, un termómetro casero que va a ser nuestro termómetro de referencia, hojas de papel de máquina que nos van a servir para crear nuestra escala del termómetro, cerillos que lo vamos a utilizar para poder unir nuestros tubos, sal en caso de que queramos medir muy bajas temperaturas, el agua podría congelarse, pero si disolvemos sal en esa agua vamos a disminuir el punto de congelación y podemos medir temperaturas cercanas a cero. Lo primero que haremos será unir nuestras pajillas. No es necesario, se puede utilizar una si lo que queremos ver el efecto del agua con el cambio de temperatura, pero como vamos a utilizar el termómetro para medir temperatura, tendremos que unir varias unidades de pajillas. Para esto haremos uso de los palillos de fósforo y con ayuda del silicón lo pegaremos de esta forma. Dejaremos una mitad para entonces pegarla a otro solvete. Debemos lograr que nos quede más o menos así, o sea, el palito es el puente que une los dos solvetes. Luego, para evitar el derrame de agua, vamos a utilizar el silicón para cubrir la unión. Lo sellé de forma que quede así, comprobando que no haya escape de aire. Esto se comprueba soplando por uno de los extremos y tapando el otro. Y este sería el resultado. Ahora tenemos un tubo de aproximadamente 85 centímetros de largo. El siguiente paso será introducir nuestro solvete con la tapa y sellarlo. Debe quedar bien sellado para evitar que la presión atmosférica o la entrada de aire afecte nuestro termómetro. El hoyo lo ancho utilizando una tijera, podemos utilizar cualquier material de su preferencia. Debe quedar de forma tal que el solvete pueda entrar fácilmente en él, de forma ajustada, no muy ancho porque se puede complicar a la hora de sellarlo. Ese es el resultado de colocar el solvete. Ahora lo que debemos hacer es tratar de introducir el solvete de forma tal que quede ligeramente suspendido dentro de nuestro envase. El tubo fue sellado de forma tal que no pueda haber escape de aire. Como se puede ver aquí, el sellado fue de ambos lados. Para el termómetro, este va a ser el líquido que vamos a utilizar. Para hacerlo un poquito más oscuro, vamos a agregarle 10 gotas de colorante azul y 10 gotas de colorante amarillo. Vamos a agregar 10 gotas de colorante azul y 10 de colorante amarillo. Después de agitar podemos ver que ahora tenemos una solución que es mucho más oscura y se distingue mejor cuando pasa por el tubo, además de ser un poquito más estética. Para darle firmeza decidimos ponerle una pequeña base metálica para ayudar a mantener recto el tubo. Ahora vamos, antes de sellar, a proceder a vertir el líquido o solución que vamos a utilizar para obtener el cambio de temperatura. Mientras más aire dejemos dentro del pote, mayor será el cambio observado con la temperatura. Si queremos que el cambio sea menos drástico, sea menor, tenemos que dejar poca cantidad de aire. En este caso lo dejaremos hasta aquí. Si queremos medir temperaturas muy bajas cercanas al cero, necesitaremos vertir un poco de sal a nuestra solución. Esto
para disminuir el punto de congelación del agua. Una vez disuelto bien, procederemos a tapar nuestro termómetro y finalmente sellarlo completamente para evitar que haya escape de aire. Una vez sellado ya tendríamos nuestro termómetro funcional. Para estandarizar el termómetro que estamos realizando, primero debemos de adecuarlo a la temperatura ambiente. Para esto lo pondremos en un baño de agua fría con una temperatura cercana al cero. El baño María se realizará con hielo en agua, al cual añadiremos un poco de sal y lo disolveremos. Tras colocar el termómetro al agua fría lo dejaremos unos 10 minutos, luego lo sacaremos del baño de agua fría y lo colocaremos en un lugar donde puede enfriarse a temperatura ambiente. Ahí vamos a poder observar cómo el nivel del fluido dentro del termómetro va a subir hasta estabilizarse. Una vez estable colocaremos el termómetro en un baño María con agua tibia. Luego de que el termómetro se estabilice, tomaremos la temperatura y haremos una marca en el punto donde se encuentra el fluido a esa temperatura. Luego de esto verteremos más agua caliente al agua donde se encuentra nuestro termómetro y dejaremos que la nueva temperatura se estabilice. Tomaremos el aumento de la temperatura y haremos una marca donde alcanzó el termómetro el nuevo equilibrio. Con la ayuda de una regla mediremos la distancia que recorrió el líquido en el tubo debido al cambio de temperatura. Con esto calcularemos la relación que hay entre la distancia que recorre el líquido por el tubo del termómetro por cada grado de temperatura. Para esto usaremos el delta de la temperatura y lo dividiremos entre la distancia recorrida, el cual nos dará un valor de 2 centímetros por cada grado Celsius. Lo que quiere decir que por cada grado de temperatura que aumente, habrá un cambio de altura en el líquido de 2 centímetros. Para construir la escala utilizamos unas tiras de cartón de unos 3 centímetros de ancho. En una hoja de papel de máquina recortamos líneas de papel del mismo ancho de la base en la que haremos nuestra escala. Luego con silicón o algún otro pegamento pegamos esas hojas de papel sobre el cartón y luego se pega la regla que se preparó, la escala que se preparó al lado del tubo. Esta regla se utilizó como referencia la línea de 37 grados Celsius que se utilizó al determinar la escala. Para darle estabilidad a la estructura se pegó un pedazo de cartón como soporte a la escala. Ahora si aplicamos calor utilizando un blower, podemos ver el cambio de temperatura y cómo funciona nuestro termómetro. Para eso lo pondremos en alto. Y vemos cómo empieza a cambiar la temperatura de nuestro termómetro. Y con esto ya se tendría un termómetro listo para medir temperatura. Este termómetro se puede hacer con diferentes materiales, como los que veremos a continuación. Vamos a hacer un termómetro casero utilizando un pote, aceite y un sorbete que debe tapar con el aceite y debe estar bien sellado para que no afecte la presión exterior. Vamos a hacerlo con agua a temperatura ambiente. Vamos a ver qué ocurre con la temperatura.